Vamos a continuar con la clase de factores de riesgo cardiovascular. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, continuamos. Les decía que existen algunos factores que predisponen a las personas a padecer de las enfermedades cardiovasculares y es una de las enfermedades o de las patologías que hace ya bastante tiempo, desde el siglo pasado, que ha empezado a hablar de factores de riesgo. Después de un examen que se hizo en una ciudad en Estados Unidos, donde se pudo hacer, se pudo encontrar la relación de la enfermedad cardioisquémica con el consumo y los niveles de colesterol. Y a partir de eso se fueron relacionando otros factores de riesgo, como la presión arterial, la diabetes, etcétera. Entonces, a partir de esos de Framingham, ya desde el siglo de los últimos años del siglo XX, se hablan de factores de riesgo y eso ha sido una, una especie de paradigma para una serie de enfermedades que se hablan de factores de riesgo. Eh, Nosotros hablamos el otro día que existen factores de riesgo modificables y no modificables, y habíamos establecido que la edad, el sexo, la raza, los antecedentes familiares son pues antecedentes o factores que nosotros no podemos modificar. Entonces, en eso no tenemos más que hacer. Sin embargo, existen otros factores que sí podemos modificar y grandemente. Y empezamos a hablar de los factores de riesgo como el tabaquismo, que les decía que es un factor de riesgo que es fácilmente identificable y prevenible, es el más prevenible de los factores de riesgo para la cardiopatía isquémica. Y ojo que no estamos hablando acá de cáncer de pulmón o de cáncer de próstata o de problemas de concepción, no. Estamos hablando de infarto de miocardio o de cardiopatía isquémica y otros factores como aterosclerosis que conlleva a enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular pulmonar o renal. El tabaquismo es una de las, es una de las, uno de los, llamemos, por llamarlo menos, llamemos un hábito que es completamente perjudicial para la salud. Tiene, les decía, 145 eh, factores cancerígenos que van a producir cáncer en una serie de lugares de nuestro organismo. Y entre otras cosas, eh, produce pues infarto de miocardio. Entonces el tabaquismo es una de las cosas que tenemos que eliminar y les decía que debemos empezar con el ejemplo. No ganamos mucho si decimos que hagan alguna cosa y nosotros no lo practicamos. Entonces, para empezar a enseñar, hay que enseñar con el ejemplo. Eh, Les decía que desde Framingham se encontró una relación entre el consumo de, de comidas grasosas que elevaban los niveles de colesterol en la sangre y que eso iba a producir aterosclerosis coronaria y eso iba a conducir directamente hacia la cardiopatía isquémica, el infarto de miocardio y la muerte cardiovascular. Sin embargo, no solamente es eso. Al lado del consumo de grasas animales, de las grasas saturadas, eh, existe otro problema que de alguna forma se había encubierto o no se dijo lo suficientemente claro para que la gente tome conocimiento y haga, eh,
prevención, desde prevención primaria, con el aumento de los triglicéridos. Los triglicéridos que tienen una alta relación con el colesterol de alta densidad o el HDL. Ustedes sabrán o recordarán que yo creo que ya todos saben que las grasas que consumimos en las carnes animales que tienen grasas saturadas van a ser transportadas en el torrente sanguíneo por algunas moléculas, unas grandes moléculas que son proteínas, que son las proteínas transportadoras de lípidos. Estas proteínas son proteínas de alta densidad, de baja densidad, de muy baja densidad. Y sabemos que las lipoproteínas que transportan este tipo de grasas pueden tener un efecto reverso y un efecto directo. El efecto reverso es cuando a partir de la periferia, a partir desde las arterias, se atrapan las moléculas de colesterol y son llevadas desde el lugar donde iban a producir daño hasta el hígado. Estas son las lipoproteínas de alta densidad y por eso en algún momento se les llamó las lipoproteínas eh, buenas, digamos, que de alguna forma protegían al, al ser humano, a la economía, a las arterias y evitaban de alguna forma la aterosclerosis, que al final es el problema que va a llevar a, a la enfermedad y a sus consecuencias. Entonces, los triglicéridos, que son otro tipo de moléculas lípidas que están conformados por tres moléculas de ácido grasos y una molécula de glicerol. Eh, estas moléculas de grasa eh, teóricamente no formaban gran problema. Sin embargo, siempre se le dio importancia, pero relativa, no era muy clara. Lo cierto es que hay una asociación entre el alza de los triglicéridos y la baja de las lipoproteínas de alta densidad, o sea, las HDL. ¿Sí? Entonces, cuanto más alto estaba los triglicéridos, más bajos estaban los HDL. Y estos HDLs iban a hacer pues el transporte reverso del colesterol desde la periferia de las arterias hasta el hígado, o sea, evitando de alguna forma la acumulación de los ácidos grasos en las arterias y formando y evitando que se formen pues los ateromas clásicos de la aterosclerosis. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué tiene que ver esto con la cardiopatía isquémica? Lo cierto es que si aumentamos los triglicéridos, aumentamos la cantidad de grasas en el torrente sanguíneo y al final eh, en los capilares arteriales que podrían producir aterosclerosis. Y la baja de las lipoproteínas de alta densidad hacen lo mismo, facilitan esta acumulación. Y lo cierto es que para el aumento de los triglicéridos y la baja de las lipoproteínas de alta densidad, no se tiene relación con el consumo de, de grasas saturadas, de las grasas animales, sino se tiene más bien relación con el consumo de los carbohidratos, básicamente el azúcar. Y esto es lo que de alguna forma se había encubierto durante mucho tiempo o no se había dicho claramente por qué no había que consumir azúcar, ¿no? Y el consumo del azúcar, el consumo de los carbohidratos, el consumo de las gaseosas que tienen altísimo contenido en azúcar, eh, que se habla, por ejemplo, que un vaso de Coca-Cola tiene hasta 10 veces más que un vaso, una taza de café o de té de azúcar, la gran cantidad de consumo de una serie de productos
de la industria que, que tienen gran cantidad de carbohidratos, que no se mencionaba. Entonces la gente comía carbohidratos y se cuidaba solamente de las grasas, y esto estaba llevando a una serie de problemas. ¿Cuál es el problema? Que el consumo de los carbohidratos no solamente aumenta los triglicéridos y baja las lipoproteínas de alta densidad, sino también aumenta de peso. El aumentar de peso eh, retiene una gran cantidad en el almacenamiento de lípidos, de ácidos grasos, y, y ese aumento de peso, si además está acompañado de sedentarismo, va a aumentar también el colesterol de baja densidad, o el LDL, o las lipoproteínas de baja densidad, y se completa el cuadro, ¿no? Se completa el cuadro de LDL alto, HDL bajo, triglicéridos altos, y pues se facilita el depósito de estas sustancias lipídicas en el subendotelio de las arterias, como las arterias coronarias, las arterias cerebrales, las arterias pulmonares, las arterias renales, y allí viene pues la cardiopatía isquémica, ¿no? Y por eso es que después de haber hecho tantos esfuerzos para hacer un cambio de estilo de vida, para hacer una serie de medidas de prevención primaria y secundaria, pues hasta la actualidad la cardiopatía isquémica, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de enfermedad y de mortalidad en todo el mundo. Esas son las enfermedades que más enferman y más matan a las personas en todo el mundo. Oye, pero si nos estamos cuidando de las grasas y de las comidas chatarra y de todo eso y no mejoramos, sí, es que no solamente es suficiente eso. Claro que hay que evitar las grasas, pero también hay que evitar el azúcar, también hay que evitar la sal. La sal no tiene un efecto directo en esto, pero tiene un efecto indirecto. El consumo de sal aumenta la presión arterial, y la presión arterial aumenta la aterosclerosis, ¿sí? Pero en lo que se respecta a factores de riesgo directamente relacionados con la cardiopatía isquémica, pues tenemos el consumo indiscriminado el azúcar y de todos los otros carbohidratos. El aumento del consumo de los carbohidratos lleva a un cuadro patológico que es la resistencia a la insulina, y que la resistencia a la insulina es cuando la insulina no es capaz de introducir las moléculas de carbohidratos o de básicamente de glucosa que está circulando en la sangre, es incapaz de introducir desde la sangre hacia el interior de las células, donde iban a, a realizar su función, que es de producir energía. Entonces, de alguna forma tenemos cubierto estos factores de riesgo, la hipercolesterolemia, que hablamos de la hipercolesterolemia total, y para eso tenemos que decir que el colesterol total no debe ser mayor de 200 miligramos, la hipertrigliceridemia no debe ser mayor a 150, porque ya les expliqué cuáles son sus riesgos. Otro factor de riesgo que es fundamental es pues la diabetes, y la diabetes se ve favorecida con el consumo de carbohidratos, el aumento de peso, la resistencia a la insulina, la obesidad, que la obesidad es una especie de puerta que abre a la diabetes de par en par cuando está presente. La obesidad favorece a la diabetes a ingresar o a desarrollarse en un organismo que está predispuesto. Entonces ya tenemos visto el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la hipertrigliceridemia, la diabetes, y antes de la diabetes la resistencia a la insulina. Y además tenemos otro enfoque que de alguna forma eh, se habla en los últimos años como el síndrome metabólico, que tiene que ver, el síndrome metabólico tiene que ver con la alteración en el metabolismo de los lípidos, o sea, los triglicéridos, el HDL, el colesterol de alta densidad, tiene que ver con la obesidad, con la hipertensión arterial. Este síndrome metabólico
que deberíamos tomarlo en cuenta para evitar una serie de consecuencias, no, no se le ha dado la debida importancia y tal vez deberíamos empezar a manejar más esto. Sin embargo, las cosas son más claras. Lo que hay que evitar como factores de riesgo es la ingesta de, de carbohidratos, la ingesta de grasas saturadas, evitar el sedentarismo, o sea, promover el ejercicio físico, eh, evitar la obesidad o el sobrepeso. Eh, ¿Y eso cómo vamos a conseguir? La cosa está clara. ¿Cómo evitamos subir de peso? Haciendo ejercicios, o sea, evitando el sedentarismo y haciendo dieta. ¿Qué evitamos? Evitamos carbohidratos y evitamos lípidos, o sea, es lo mismo. ¿Sí? Y evitar, les decía, los tres polvos blancos que son malos, entre ellos el azúcar y también la sal. La hipertensión arterial es otro de los factores de riesgo que hay que tener mucho en cuenta. La hipertensión arterial es una patología que lo vamos a volver a ver dentro de unos días, haciendo un poco más extensivo esto, pero ahora veamos por qué es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Les decía que la hipertensión arterial es nada más que el alza, la subida de la fuerza, de la tensión que produce la sangre contra las paredes de las arterias y evitando de alguna forma una circulación entre comillas normal. Eh, el corazón, el ventrículo izquierdo, al producir la sístole durante una parte del ciclo cardíaco, la parte fundamental del ciclo cardíaco, le imprime una fuerza a la sangre, una fuerza que se puede medir en milímetros de mercurio y que aproximadamente es 120 milímetros de mercurio. Esta fuerza con que el corazón bota esa sangre hace factible, hace posible que la sangre llegue desde el corazón hasta la punta del dedo gordo en el pie o hasta la punta de un folículo piloso en la cabeza o en alguna otra parte. Es porque la sangre, perdón, las arterias, los vasos sanguíneos, facilitan esto con la tensión que le ponen, la fuerza que le pone o la resistencia que le pone al flujo de la sangre. Sale la sangre con 120 milímetros desde el ventrículo izquierdo y eso tiene que llegar a todas partes. Entonces las arterias le ponen una cierta resistencia para factibilizar la circulación. Eh, y de eso, de la interacción entre la sístole, la fuerza de la sístole ventricular y la resistencia vascular periférica, es que se produce la tensión arterial o la presión arterial. Y estábamos hablando de valores promedios como, por ejemplo, 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y de 80 milímetros de mercurio de presión diastólica, que no es un valor estático, no es un valor, digamos, único, es todo un rango de valores que nos van a decir hasta dónde es normal y cuándo empieza lo normal. Y les decía que acá había una serie de discusiones que de alguna forma se vienen aclarando poco a poco entre las dos grandes escuelas. Una es la escuela norteamericana, que siempre de alguna forma ha llevado un poco la delantera en esto, siempre ha tratado de disminuir lo que antes se consideraba presión arterial e hipertensión, ahora los valores cada vez son más bajos. Hace algunos años se decía, los ancianos, porque todo va endureciéndose, todo va envejeciendo, la piel, los ojos, el pelo, las glándulas, los órganos, todo se envejece igual, se envejecen las arterias, entonces los ancianos deben tener una presión un poco más alta que los jóvenes y mucho más alta que los niños. Esto no necesariamente es así. Ya desde hace algunas décadas, no tan pocas,
desde hace varias décadas, desde los últimos decenios del siglo XX, se dijo, no, la presión arterial es única a partir de los 18 años para todos, para los adolescentes, para los adultos jóvenes, para los adultos mayores, es todo. Ya hablamos de presión alta desde ese tiempo, de 140 como máximo la sistólica y de 80 como máximo la presión diastólica, o sea, 140, perdón, 90. 140, 90. A partir de ahí hablamos de que la presión ya está alta. Y les decía que la presión, de alguna forma, llamaremos ideal, es la presión de 120-80. Entonces, de 120 hasta 139 es normal. Y pasando los 140 hablamos de hipertensión arterial. Y en la presión diastólica, desde 80 hasta 90, eh, estamos hablando todavía de una presión normal y sobre 90 de hipertensión arterial. Acá hay la discusión, y lo discutiremos un poquito más en los próximos días, cuando expliquemos que los norteamericanos han decidido llamar la atención ya no con una presión arterial de 140, sino de 130 la diastólica, y ya no de 90, sino de 80. Cuando la presión arterial es sobre 80, ellos están hablando de hipertensión arterial o de alza de la presión arterial. Esto no ha sido recogido aún por la Organización Mundial de la Salud, que todavía sigue manteniendo los valores de 140-90 para hablar de hipertensión arterial. ¿Pero qué tiene que ver esto con la cardiopatía isquémica? Hagan de cuenta ustedes que la presión es la fuerza con la que viaja, es un símil a la presión, a la fuerza con la que viaja el agua en una cañería. No sé si alguno de ustedes ha tomado en cuenta de que cuando el agua circula con mucha fuerza en las cañerías se van dañando, se malogran. Y al final hay fugas por acá, fugas por allá, y hay que cambiar las cañerías porque si no, el suministro de agua colapsa. Y colapsa la casa. Y colapsa todo. Algo así es lo que pasa con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, cuando está subida la presión arterial con la que viaja la sangre por, por las arterias, eh, va dañando la capa íntima, el endotelio de la vasculatura y básicamente de las arterias, ¿sí? Eh, Al dañar esta capa endotelial, al producirse un daño endotelial, se produce una serie de cambios fisiopatológicos que van a, primero, pueden iniciar y segundo, pueden acelerar este cuadro tan importante que es la, 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 la cardiopatía aterosclerótica, ¿no? Entonces la presión arterial tiene una gran importancia en la enfermedad aterosclerótica. Tanto así que, por ejemplo, entre los antecedentes más importantes en la enfermedad cerebrovascular, o sea, en el infarto cerebral, en la embolia cerebral o en el derrame cerebral, el, en la hemorragia cerebral, el antecedente más importante es el alza de la presión arterial. ¿Eh? O sea, para que ustedes se den cuenta que esto es realmente importante. No es una casualidad, no es algo más, sumamente importante. Tanto así como en el cerebro como en el corazón. Un factor de riesgo fundamental en la cardiopatía isquémica y en las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión arterial. Los pacientes que tienen hipertensión arterial tarde o temprano van a comprometer la circulación coronaria, la circulación cerebral, y van a hacer aterosclerosis y van a tener consecuencias. Entre el infarto del corazón, un antecedente sumamente importante es la hipertensión arterial. Por eso es un factor de riesgo. Y eso es lo que hay que evitar. Entre los otros factores de riesgo que decían que era fácilmente evitable, como el tabaquismo,
el tabaquismo produce una vasoconstricción que va a aumentar la presión arterial y esa elevación de la presión arterial por vasoconstricción, por el tabaquismo, va a desarrollar la musculatura arterial y eso es un factor de riesgo también para presión arterial y la presión arterial es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica que lleva al infarto de miocardio y muerte por enfermedad cardiovascular. Entonces todo está concatenado, todo está correlacionado. Todo lo que nosotros hacemos para parecernos más a nuestros semejantes, a nuestros modelos, de alguna forma, nuestros malos modelos, que los tomamos como tal, el fumar, el tomar ascensor, el andar en carro permanentemente y dejar de hacer ejercicios, todo eso nos va a conllevar directamente hacia a este desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y eso es lo que a eso estamos asistiendo actualmente en todo el mundo. En todo el mundo vemos que las enfermedades cardiovasculares se han disparado y que estas enfermedades van a matar pues a las personas, van a enfermar y matar a las personas. Y les decía que la aterosclerosis no tiene un inicio cuando ustedes empiezan a fumar o cuando empiezan a comer fricasé o chicharrón o hot dog o hamburguesas. No, porque están consumiendo en el tecito azúcar, en el cafecito azúcar, en las gaseosas azúcar, con un pastelito azúcar, con pancito azúcar. Todo es consumo de azúcar y carbohidratos y grasas, que al final eso nos van a llevar a la obesidad, a la resistencia a la insulina, a la diabetes, a la hipertensión y a la cardiopatía isquémica. Y esto se ve perjudicado aún más en esta etapa de nuestra vida, en este compartir de nuestra vida con la gente, con la sociedad, en un mundo donde nos vemos obligados a hacer las cosas más rápido. Por ejemplo, todos estamos correteando porque no me falta tiempo para estudiar, me falta tiempo para preparar mis clases, me falta tiempo para dictar mis clases, me falta tiempo para ir a mi otro trabajo, me falta tiempo para atender a mis pacientes, me falta tiempo para ir a atender a mi familia. O sea, todo es un correteo y me falta plata porque necesito comprar tales cosas que para estar acorde a la reunión o de acorde a lo que la sociedad me exige y debo trabajar más para tener un carro más moderno y debo trabajar más para tener un carro de lujo o debo trabajar más para comer en un buen lugar. Esto que nos lleva, que nos empuja a la sociedad, eso nos genera estrés. Y el estrés es lo que va a redondear esto y estas emociones van a producir no solamente empeorar la aterosclerosis, no solamente desencadenar un cuadro agudo de cardiopatía isquémica, sino nos llevan a una serie de complicaciones físico y mentales. Y de allí que el estrés es un factor determinante en las personas que van a desarrollar hipertensión, cardiopatía isquémica, cardiopatía, ah, cardiopatía, digamos, infarto de miocardio, angina de pecho, que este problema, para todos ustedes es conocido, ¿no? Que, por ejemplo, los gerentes estaba trabajando en su oficina y se murió con un infarto. O determinado congresista o político o empresario recibió una mala noticia y se murió con un infarto. Porque el estrés produce acciones sobre el sistema simpático que produce aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, una vasoconstricción
de las arterias, de las arteriolas, y eso en una arteria enferma va a producir un daño, si es que ya hay un daño previo, como por ejemplo, si tenemos en un vaso, en una pequeña arteria coronaria, ya tenemos depósitos de, de grasa, depósitos de lípidos, depósitos de colesterol LDL y alteración inflamatoria por, por estos depósitos debajo del subendotelio, va a producir, ¿no es cierto?, un tumor de grasa que les decía está separado de la luz arterial por una capa de endotelio engrosado que se llama placa, la placa teromatosa. Cuando se produce una, una vasoconstricción en estas arterias, se va a tratar de contraer y esa placa endurecida pues no se contrae porque ya perdió esa función. Entonces esa placa se va a rajar, se va a romper y a eso se llama accidente de placa. Y ese accidente de placa que produce una rotura, una fractura de la placa aterosclerótica dentro del vaso coronario, produce una exposición del contenido subendotelial hacia la sangre, hacia el contenido hemático de la sangre. Entonces inmediatamente se va a activar el sistema de coagulación y se produce un coágulo. Y este coágulo va a terminar tapando totalmente la arteria o casi toda la arteria y ahí vienen las complicaciones de la cardiopatía isquémica. Este accidente de placa, les decía yo hace algunos días, espero lo recuerden, si es que tapa toda la arteria y no deja pasar nada de flujo sanguíneo, va a producir una isquemia. Y si no pasa absolutamente nada de sangre, la isquemia se va a prolongar por más tiempo. Y si si no se lo hace nada absolutamente durante un tiempo, eh, a partir de los 30 minutos empieza a sufrir las células del miocardio y a partir de la hora, de las 2 horas, empieza a morir por falta de oxígeno y alimentación este tejido miocárdico. Y eso es el infarto de corazón. ¿Y quién fue el desencadenante? El estrés. Sí, pero el estrés solamente seca, no, también agrava la aterosclerosis. También conduce al empeoramiento de la aterosclerosis en toda la vasculatura. Entonces, no solamente se podrá tener infarto de miocardio, sino también eh, una, 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 una hemorragia cerebral o una embolia cerebral. O sea, todo esto está concatenado, todo está correlacionado. Todos estos factores que van a producir empeoramiento de, de la aterosclerosis, empeoramiento de la función vascular y de la función cardíaca, son pues los factores de riesgo cardiovascular. Y hablamos de cardiovascular porque no solamente es el corazón, les decía, es el cerebro, es el riñón, ¿sí? Y todo esto se va a alterar. En el riñón lo que se altera es la vasculatura, es vascular. En el cerebro lo que se altera es las arterias, es vascular. Y en el corazón también, por eso es cardiovascular. Existen otros factores de riesgo, por ejemplo, como las arritmias, que no tienen que ver con esto, pero sí tienen que ver con la aterosclerosis. Lo vamos a ver de alguna forma en algún momento más adelante. Ojalá lo podamos aclarar. No estamos completando el diagnóstico y la descripción de las enfermedades porque no se trata de eso. Lo que se trata aquí es de llamarle la atención para que ustedes se den cuenta dónde empieza el problema y las consecuencias de esto. Las consecuencias de esto es que de pronto una persona de 30, de 40, de 50 años, varón, tiene un dolor de pecho fuertemente opresivo en la mitad del pecho, como, descrito como algo que le aplasta detrás del esternón. Ese es probablemente un dolor isquémico y probablemente sea por una cardiopatía isquémica o es una angina inestable o es un infarto. Y si ustedes son avispados, inmediatamente deben poner en reposo a ese paciente y llevarlo a un centro hospitalario
y que lo vea un cardiólogo. Porque ahora, desgraciadamente, como está organizada nuestra precaria salud en el país y en el mundo, pues en las emergencias no necesariamente hay un cardiólogo. Sabiendo, señores, sabiendo que la primera causa de muerte en el mundo es la cardiovascular. ¿Por qué no hay un cardiólogo en las emergencias de todos los hospitales? Si eso es lo que mata a las personas. Porque los políticos, porque la gente que organiza esto está pensando en otras cosas, no en disminuir la muerte, no en mejorar la salud, sino en de repente intereses de grupo, de repente intereses personales, y cualquiera quiere hacer lo que sea. No, pero qué tan difícil es pues lo que hace el cardiólogo. Si eso es fácil, si eso es infarto, le das su aspirina y se salva. No, señor, porque si fuera así, no sería la primera causa de muerte. La gente no seguiría muriendo. Por eso se han logrado las especialidades médicas y debería existir un cardiólogo en cada una de las emergencias de todos los hospitales del mundo para evitar esas muertes innecesarias y evitar también, y ojalá ustedes cuando estén ejerciendo la profesión vean las cosas de diferente manera y tengan la hidalguía, tengan la inteligencia de llamar a la persona que de alguna forma se ha formado para atender esto. Y no, pues eso es fácil, oye, le das un captopril y se acabó el problema. Si fuera tan sencillo, no tendríamos esta realidad. Sin embargo, hay gente pues que, no, yo puedo hacerlo, yo gano y no llamamos a quien debemos llamar, ¿no? Es realmente así las cosas y no debemos movernos cuando trabajemos por nuestros intereses personales, nuestros intereses económicos, intereses de grupo, interés político. No, señor. Nosotros los médicos tenemos una misión fundamental. Tenemos la obligación de mejorar la calidad de vida, que entre otras cosas tiene que ver con disminuir los síntomas, los signos, el dolor y el sufrimiento de nuestros pacientes y al final evitar que se pierda una vida inútilmente. Y para eso hablamos de prevención primaria y de prevención secundaria. Como ven chicos, eso es los factores de riesgo cardiovascular. Vamos a pasar rápidamente al al examen físico del, general del cardiópata, y vamos a hacer un examen desde, desde la cabeza, la cara, hasta los pies. Porque sí se pueden observar algunas cosas y tomar en cuenta para el diagnóstico de enfermedad cardiovascular desde el examen incluso del pelo, por ejemplo. Pero es relevante el examen de los ojos cuando se empieza a hacer un examen físico general. Los ojos tienen varios datos que nos pueden hacer pensar. Por ejemplo, si vemos las conjuntivas del tarso de los ojos, se puede apreciar cómo está la coloración, cómo está la humedad de esa, de esa conjuntiva. Si vemos que el paciente tiene las conjuntivas pálidas, blanquecinas, algo está pasando con su hemoglobina, algo está pasando con la cantidad de glóbulos rojos, probablemente sea una anemia. Y la anemia, ¿por qué será, no? ¿Será porque este paciente no come o porque tiene una enfermedad general como la fiebre reumática, por ejemplo, como la cardiopatía reumática, por ejemplo, o como la endocarditis, por ejemplo, que va a producir alteración en la cantidad de hemoglobina? Entonces, ya tenemos un dato. La palidez en la conjuntiva ocular es fundamental. O, por ejemplo, si este paciente en la conjuntiva ocular y en la conjuntiva tarsal, vemos que está hiperémica, congestiva, y el paciente se queja de cansancio, de disnea. Si yo veo un ojo rojo, un ojo congestivo, no voy a pensar pues que este se cansa o está somnoliento porque está anémico, ¿no? Lo más probable es que sea lo contrario,
probablemente este paciente tenga una alteración en el contenido de glóbulos rojos de hemoglobina hacia el otro extremo, o sea, sobre lo normal, y tenga pues una poliglobulia, una eritrocitosis, y eso sea producido o por una neumopatía o por una cardiopatía crónica o ninguno de los dos, y que sea el ambiente, como en nuestro caso, que nos produce con con otros factores de riesgo para llevarnos hacia una enfermedad pulmonar y luego al compromiso del pulmón, del corazón derecho, y hablamos entonces de una enfermedad del corazón y del pulmón, y que se conoce como cor pulmonar. El cor pulmonar es es una enfermedad que de alguna forma no todos lo consideran así. Eugene Braunwald, que es uno de los cardiólogos más notables de todo el mundo, en sus textos de cardiología, no habla de cor pulmonar, habla de hipertensión pulmonar, que la hipertensión pulmonar va a llevar al compromiso del corazón. Hipertensión arterial, hipertensión pulmonar que va a comprometer el corazón. Pero él lo clasifica como hipertensión pulmonar. Y es verdad, estos pacientes que tienen alteración pulmonar al final van a llevar a hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar va a comprometer al ventrículo derecho. Al final es lo mismo, pero no llaman como cor pulmonar. Cuando hablamos de cor pulmonar, esto lo repetimos pese a que algunos no lo consideran, porque nos ayuda a entender rápidamente que es una enfermedad del corazón y del pulmón, cor pulmonar, y que es una afectación del corazón a partir de una enfermedad pulmonar. Eso es el cor pulmonar. Primero se enferman los pulmones, y los pulmones como consecuencia van a alterar al corazón, básicamente al lado derecho, y nos van a comprometer la función del corazón, muchas veces llevando a una insuficiencia cardíaca derecha o congestiva. Y eso puede ser las causas de los síntomas de nuestros pacientes. El problema es que muchas veces no tenemos mucho que hacer, es, que es complicado. En algún momento llegaremos a explicarles el por qué. También en las conjuntivas podemos ver hemorragias conjuntivales, petequias, o sea, una especie de lunares de sangre. Estas dos cosas, estas hemorragias, como si fueran astillas o petequias, pues se ven en la endocarditis infecciosa. Y si tenemos un paciente que está con otras manifestaciones de endocarditis como fiebre, malestar general, que no sabemos por qué es, y el paciente se agrava rápidamente, de repente es una endocarditis infecciosa aguda. O paciente que está mal, con fiebre, que no sabemos de qué se trata y pasa el tiempo y el paciente no mejora, de repente es una endocarditis aguda, una endocarditis infecciosa subaguda. Entonces, esas cosas nos pueden rápidamente orientar a qué patología cardiovascular estamos enfrentando. O el hecho, por ejemplo, de que las escleróticas estén amarillentas. Si tenemos una esclerótica amarillenta, vamos a pensar rápidamente que hay una alteración en el metabolismo de la bilirrubina. Y la bilirrubina nos va a hablar rápidamente de una disfunción del hígado o de la función biliar. Entonces, si tenemos un paciente que tiene alteración de la función cardíaca con ictericia, probablemente sea una insuficiencia cardíaca, con la insuficiencia cardíaca que va a congestionar el hígado, que de alguna forma va a producir una congestión tan grande que va a producir una especie de cirrosis, lo que los clásicos le llamaban la cirrosis cardíaca, que no es una cirrosis real, pero que funciona como tal. Y entonces probablemente sea solamente una insuficiencia cardíaca. Entonces, vean cuánta información nos puede dar los ojos. Sin embargo, chicos, y esto va como recomendación directa, cuando hagan sus historias clínicas, me interesa más
que me digan cómo está la esclera, cómo está la conjuntiva, si hay la coloración, la humedad, si hay o no petequias, si hay o no hemorragias, a que me digan, sí, cejas de buena implantación, pestañas de buena implantación, y nunca se fijen en lo que realmente importa, y se copian lo que ya les dijeron en la descripción de la semiología de los ojos, y no se dan cuenta lo importante que puede ser hacer un buen examen y describir estos síntomas o signos, perdón, que podemos observar en los ojos. No solamente de forma superficial, también en el fondo de ojos nos puede dar información, como por ejemplo en la enfermedad, en la cardiopatía hipertensiva o en la endocarditis infecciosa. Eso, eso es muy importante. Sin embargo, el fondo de ojo está de alguna forma eh, subutilizado porque representa cierta, digamos, un cierto esfuerzo en realizar este examen. Primero que no lo realiza el médico general o el cardiólogo, lo realiza el oftalmólogo y el oftalmólogo es difícil hacer una interconsulta y no se hace. Entonces nos dejamos de tener información que nos puede llevar realmente a diagnósticos sumamente importantes. Por ejemplo, en el fondo de ojo se pueden ver cruces arteriovenosos de GAN o exudados, hemorragias o edema papila en los grados de hipertensión arterial. Pero también se pueden ver las manchas de Roth, que son los fenómenos embólicos que se producen en, en la endocarditis infecciosa. Y se ve, las manchas de Roth son unas manchas blanquecinas con algunas alteraciones rojizas alrededor que se ven en la mácula, en el fondo de ojo. Y eso nos podría llevar a hacer un diagnóstico que muchas veces es sumamente complicado. Vamos a ver la endocarditis en algún momento. ¿Qué es la endocarditis? La endocarditis es una infección del endocardio. El endocardio es la capa más profunda del corazón. Esa endocarditis es una enfermedad sumamente importante, generalmente grave, muchas veces mortal o que deja complicaciones sumamente importantes. Eh, el examen de la boca es otro de las regiones que debemos darle importancia y muchas veces no lo hacemos. Por ejemplo, el examen de los focos sépticos en las laringes, en las amígdalas, es fundamental. Porque si está una amígdala inflamada con, con unas placas blanquecinas de pus, probablemente la enfermedad del corazón que estamos buscando es la fiebre reumática. O si hay focos sépticos en los dientes, probablemente eso nos haya llevado a una endocarditis. Y si la coloración de la lengua es morada, es rojo morado, probablemente esa es una cardiopatía congénita cianótica en un niño o es un corpo pulmonar en el adulto. Todo eso nos va a llevar a pensar en una complicación. Eh, el examen del cuello es fundamental. Se puede ver una pulsación de la carótida, como están viendo ahí. Eh, esa pulsación de la carótida se ve generalmente en insuficiencia aórtica, eh, también en coartación de aorta. Incluso si lo ven así a simple vista se puede hablar de danza arterial. Eso tiene una correlación con el pulso carotídeo a la palpación y también eso se puede ver en enfermedades eh, metabólicas como el hipertiroidismo, cuando la función de la tiroides está aumentada. Eh, el pulso carotídeo normalmente es de pequeña amplitud y de ascenso lento, y eso es más, se agrava más en la estenosis aórtica y la incurgitación yugular, que la vamos a ver también más adelante un poco más detallado, que es un signo que nos ayuda a diagnosticar la insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca congestiva. En el tórax, en la pared anterior, hay que
mirar si es que hay o no circulación colateral. Esa circulación colateral nos hablará de obstrucciones en el sistema venoso, de la vena cava superior, etcétera, o de la coartación de aorta, que se puede ver circulación colateral en la arteria, de la región escapular de algunos pacientes. O cuando se ve una radiografía, podemos ver, o se hace un buen examen pulmonar semiológico, podemos encontrar signos de derrame pleural y probablemente si hay derrame pleural hay que pensar en compromiso de la función del corazón, porque eso se puede ver en insuficiencia cardíaca como complicación de hipertensión venosa sistémica. Generalmente esto es en los dos lados. En, Les decía, el derrame pleural es bilateral en el corazón. El derrame pleural derecho por compresión de la arteria pulmonar eh, por la aurícula derecha, cuando se crecida, se va a auscultar en estos pacientes estertores alveolares basales en ambos lados, cuando está comprometida la función de la válvula mitral, y eso nos va a llevar a insuficiencia cardíaca. Eh, Nos puede orientar. Cuando hay insuficiencia cardíaca, siempre hay que pensar el por qué. No es que insuficiencia cardíaca sí, pero ¿por qué? No es que no, es insuficiencia cardíaca, pues se acabó. No, algo está haciendo que el corazón falle. Es una válvula, o es una arteria, o es la pared, algo está pasando. Generalmente tiene un, una causa específica de la insuficiencia cardíaca. El síndrome de condensación más un frote pleural puede orientarnos a un infarto pulmonar. Y el infarto pulmonar, también les decía, es una patología cardiovascular. Sí, ha muerto el pulmón, claro, pero es vascular. Y generalmente estos pacientes son consecuencia de una patología cardíaca. Eh, Hay que buscar, en los pacientes hay que buscar líquido en el abdomen porque la disfunción del hígado hace que se acumule agua en el abdomen y eso se puede ocasionar por insuficiencia cardíaca congestiva. La hepatomegalia, ya les decía que es una complicación también de insuficiencia cardíaca congestiva. Al principio, cuando crece el hígado, es dolorosa cuando ya esto pasa mucho tiempo, ya no duele. Cuando se hace un examen del hígado, hay que buscar que haya un reflejo hepatoyugular, presionan el hígado fuertemente con toda la mano y van a ver que la yugular que estaba ligeramente incurvitada va a aumentar la incurvitación. Ese es el reflejo hepatoyugular. Eh, la palpación de la esplenomegalia hay que buscarla porque eso no es un signo muy simple y eso también nos puede hablar de insuficiencia cardíaca. Jóvenes, vamos a concluir la clase de hoy día y mañana a las 7 de la mañana vamos a seguir con otra parte de la patología cardiovascular que es sumamente importante.